Hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Este domingo, ya 19 de junio, ya se define quién va a ser el próximo presidente de la República. Ojalá vamos masivamente a las urnas, ojalá la abstención sea mucho menor esta vez. Bueno, en la primera vuelta, pues, se redujo un poquitín la abstención y entonces ello, de alguna manera, nos entusiasmó pensando en que la gente se va a animar a ir en esa segunda vuelta a votar más. Esperemos que sea así, para que se legitime mucho más quien sea elegido. Vamos a ver. Lo otro que quería mencionar respecto de estas elecciones es que lo emocional ha jugado un papel muy importante y lo racional ha jugado un papel menos importante. Como quien dice, las propuestas, el programa de gobierno, lo que en el fondo realmente tiene que ser un buen presidente de la República es lo que menos le importaba a la gente. Y ello me lleva a pensar en si eso es justo o no con la decisión que se tome, porque podría uno pensar finalmente, sin que suene irrespeto, que una masa emocional y no formada intelectualmente, no tan inteligente, fue la que decidió. Bueno, al fin y al cabo es el país que nos tocó. Menos mal, hay personas que están haciendo un esfuerzo para que el tema de la racionalidad, de la formación, de la información, haga parte de nosotros los colombianos y de alguna manera nos ayude a tomar decisiones en cualquier otro momento, ya que no es necesariamente una presidencial. Me estoy refiriendo al tema de hoy, que voy a tratar con nuestro invitado, Rodolfo Correa Vargas, quien es hoy secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, pero ha sido candidato a la gobernación de Antioquia, también tuvo su aspiración a la alcaldía de Medellín. O sea, es un político que sabe de la importancia de lo académico y de lo intelectual. Bienvenido, Rodolfo Correa Vargas, a Sinergia Informativa. Roger, un gusto acompañarte a ti y a toda la audiencia de Sinergia Informativa, y más para hablar de este tema, que tú sabes que uno cada vez que escribe un libro es como tener otro hijo. Entonces me da mucho gusto estar contigo para hablar de este nuevo hijo. Pero antes de que hablemos de ese nuevo hijo, de ese nuevo libro, déme una respuesta a propósito de esta introducción general que acabo de hacer. Hombre, la gente tiene que estar más informada y tiene que estar más formada, tiene que leer más, ojalá escribir más. Bueno, pero si no es escritor, por lo menos leer más lo de los otros para que cuando nos toque tomar decisiones como las de este domingo, se tomen racionalmente y sea más legitimada la decisión, ¿no le parece? Yo siempre he pensado eso, mi querido Roger, pero dentro de las muchas lecturas que acostumbro en este tema político, encontré un dato realmente dramático y escalofriante. Roger, el 95% de las decisiones que toman los seres humanos son emocionales. Las decisiones que todos los días tomamos nosotros son 95% emocionales. Entonces es muy difícil, Roger, con ese dato pedirle a la gente que se tome una decisión tan importante como esta desde un punto de vista netamente racional. Por eso es que en últimas la elección es emocional. Así de sencillo, pues. No hay nada más que hacer. Usted lo ha dicho y todo el mundo lo dice. Así es. Propiedad privada y capitalismo colaborativo. Es este sexto hijo que usted tiene, este sexto libro que escribe usted, Rodolfo. Sí, Roger, el sexto libro ya que realizamos en 25 años de vida académica, donde la investigación, el conocimiento, el acceso a la cultura, las reflexiones filosóficas profundas que han marcado mi vida terminan en la producción de esta obra literaria en este semestre, segundo semestre del 2022, porque en el primer semestre también me aventuré a otro ejercicio académico que fue la producción de un podcast que llamamos El Derecho y el Revés, un podcast de derecho que se lo recomiendo también a la gente. Y perdónenme ahí por la cuña, rollo, lo pueden encontrar en Spotify o en cualquier otra plataforma, Google Podcast, bajo ese nombre, El Derecho y el Revés, dedicado al análisis de la filosofía del derecho, los 10 temas capitales de la filosofía del derecho, para que todo el que quiera saber un poco de filosofía jurídica pueda también disfrutarlo.
Pues qué bien. Invitado número uno, yo definitivamente, yo no sabía de ese podcast que usted está mencionando, lo voy a mirar. Porque además, valga decirlo, Rodolfo Correa Vargas ha sido una fuente permanente nuestra, mientras no ha sido candidato a un cargo de elección popular o ahora como secretario de Agricultura, o sea, cuando no ha sido candidato o funcionario, ha sido una persona que ha aportado muchísimo al entendimiento, al análisis de los temas jurídicos, especialmente Sinergia Informativa. Por eso para mí esa invitación es grandiosa. Muchas gracias. Bueno, pero venga, ¿en qué consiste el libro? ¿Cuál es? Empiece por la sinopsis, si es posible decirlo de esa manera, de este texto nuevo, el sexto producido, la sexta producción literaria suya en 25 años de vida académica, propiedad privada y capitalismo colaborativo. Sí, Roger, yo creo que para poderlo entender en su justa dimensión, es muy bueno saber cuál pregunta me propongo responder con ese libro. Y la pregunta que me propongo responder es, ¿por qué yo, ciudadano, estoy obligado a compartir, a poner lo mío al servicio de los demás, si eso que es mío lo he conseguido yo con mi esfuerzo, con mi empeño y con mi trabajo? Es decir, Roger, todo esto surge de una realidad, y es que la Constitución Política de Colombia, en el artículo 58, establece que la propiedad privada es una función social. ¿Qué significa eso? Significa que la propiedad por disposición constitucional debe estar al servicio de los otros, porque el interés general prima sobre el particular. La pregunta surge entonces es por eso. ¿Y por qué la Constitución establece que lo mío debe estar al servicio de los demás si yo fui el que trabajé por eso? Claro, claro. Eso le iba a decir. Pare ahí un instantico para que nos responda o nos lo amplíe mejor después de un corte para comerciales, porque eso suena totalmente contradictorio. Si es privado, es mío. ¿Por qué tengo que compartirlo? Sencillo. Vamos a ver cuál es la respuesta que nos da enseguida Rodolfo Correa, nuestro invitado de hoy. Ya regresamos. Estamos conversando con Rodolfo Correa, el autor del libro Propiedad Privada y Capitalismo Colaborativo. Mira, hay dos palabras sobre las cuales ya entramos para que él nos desarrolle la idea. Propiedad privada y capitalismo colaborativo. Cuando, lo decíamos ahorita, cuando la Constitución Política de Colombia habla de solidaridad, por ejemplo, y también habla de la posibilidad de la propiedad privada, lo mío, ¿por qué yo tengo que entrar en el bendito conflicto de si lo mío es mío, por qué compartirlo? ¿Cuál es la respuesta? A propósito del desarrollo de su libro, Rodolfo. Primero, yo creo, Roger, que vale la pena, digamos, tener claridad sobre qué significa la propiedad. ¿Qué es la propiedad? Emmanuel Kant, conceptualiza muy bien la propiedad. Kant dice que la propiedad es aquello de lo que yo puedo disponer libremente según mi voluntad, no siendo lícito que otro pueda oponerse a ese goce que yo tengo de la cosa. ¿Eso es claro, Roger? Sí. Sí. Adelante. Muy bien. Continúo. Sí. La propiedad en el sistema capitalista se entiende como privada, es decir, es de uso exclusivo del sujeto que la posee o del sujeto que cuenta con esa posibilidad. La Constitución, repito, dice, sí, se garantiza el derecho a la propiedad privada, pero la propiedad privada es una función social. ¿Qué significa eso? Significa que cuando los demás seres humanos de la sociedad requieren de mi propiedad, yo debo poner mi propiedad al servicio del colectivo.
lo que el libro hace es responder el concepto y las razones filosóficas que dan lugar a este mandato legal, a este mandato constitucional. ¿Qué son cuáles? Primero, el libro claramente, Roger, reconoce que esto no es un acto de caridad, ni es un acto de generosidad, no es ni filantropía, ni altruismo, ni buena voluntad. Ese mandato que tiene la Constitución es básicamente el cumplimiento del principio de reciprocidad. ¿A qué nos referimos? Es decir, nos referimos a que lo mío debe estar al servicio de los demás porque los demás me prestan un gran servicio a mí. Y, mire pues esto, Roger, mi propiedad no tendría ningún valor si no existieran los demás. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es, por ejemplo, y lo planteo muy bien en el libro mediante un ejemplo, usted tiene $1 millón, eso es su propiedad. Sí. Si usted se va para una isla desierta con ese $1 millón, ¿qué puede hacer con ese $1 millón? Nada. Una fogata. ¿Para qué? No tiene sentido, exactamente. No puede hacer una fogata. Sí, exacto. Es decir, el dinero, por ejemplo, solo sirve si yo estoy con otros. Significa eso, Roger, que la propiedad privada solo existe si estoy en compañía de los otros. Por lo tanto, a pesar de ser mía, el día que la sociedad la necesite, yo debo ponerla al servicio de esa sociedad. Total. Ahí es. Sí. No, quiero poner un ejemplo. Una persona es dueña de una propiedad que es privada, una finca, digamos, y resulta que hay una comunidad que vive al otro lado y necesita pasar, digamos, por mi propiedad para efectos comunitarios, efectos de comercio, para cualquier actividad que tenga que ver precisamente con el desarrollo, el crecimiento económico, el desarrollo humano y social de esa sociedad. Ahí yo me veo obligado a ceder paso, así sea esa mi propiedad, para precisamente cumplir con esos efectos colaborativos con la comunidad. Claro, y para complementarle, Roger, su ejemplo, si yo tengo una finca y por esa finca tiene que pasar una carretera que va a comunicar a 2 o 3 poblaciones, yo como dueño de la finca debo ceder mi territorio en favor del Estado, en favor de la sociedad, porque es gracias a la sociedad que yo tengo valor en esa propiedad. Sí. Eso es lo que se denomina la prevalencia del interés general. Excelente. Aclaro, Roger, esto, que es muy importante. Esto no es absoluto y no es simplemente que me deben quitar lo que es mío y ya. No. Hay un principio muy básico, Roger, y es que se lo enseñan a uno muy poco en la universidad, porque siempre en la universidad solamente le enseñan a la gente que el interés general prevalece al particular, o lo que es lo mismo, el interés particular debe ceder ante el interés general. Lo que pocas veces nos enseñan es la coma que sigue después de esa frase. La frase completa es: el interés particular debe ceder ante el general, coma, y una vez cedido debe ser resarcido. Es decir, claramente, mi propiedad se pone al servicio de la sociedad representada por el Estado, pero el Estado debe pagarme a mí por yo haber cedido esa propiedad. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene un principio fundamental, que es el principio de igualdad de las cargas públicas. ¿Eso qué significa? Que ciertamente en la sociedad no puede haber un individuo que soporte más cargas públicas que los otros. Es decir, la felicidad colectiva no se puede alcanzar con la desgracia del interés individual, del interés particular. Por eso, el interés particular debe ceder al general, pero una vez cedido, debe ser resarcido.
Se me viene a la cabeza la expropiación por vía administrativa. Por más que yo me niegue, esa carretera, el metro, el túnel, lo que sea que sirve al Estado y a la comunidad en general, debe cruzar por mi propiedad. Entonces yo tengo que cederla, pero a mí me pagan por eso. Más o menos, ¿cierto? En síntesis. Sí, efectivamente, eso, la expropiación por vía administrativa o vía judicial o vía legislativa es un claro ejemplo de la función social de la propiedad. Lo que siempre se ha preguntado, Roger, el mundo es, bueno, pero ¿por qué razón, si yo soy el que trabajo, si yo soy el que me esfuerzo, si yo soy el que le imprimo trabajo a esto para conseguirlo, yo debo poner esto al servicio de los demás cuando los demás lo necesiten? Y la respuesta es esa, porque la propiedad solo tiene valor y me es útil a mí en la medida en que esté con los demás. Luego, debo ser recíproco. Sí, es gracias a los demás que mi propiedad tiene valor, por lo tanto, debo ponerlo al servicio de ellos cuando ellos lo necesiten. Así es. Rodolfo Correa, permítanme, hacemos un cortecito para otro mensaje y ya regresamos con usted para que nos siga hablando de este libro que usted acaba de presentar al público, que se llama Propiedad Privada y Capitalismo Colaborativo. Estamos conversando con Rodolfo Correa y se me ha venido a la cabeza la importancia de la colaboración en todo sentido. Las áreas metropolitanas, que son precisamente un ejemplo de asociatividad, de colaboración para el crecimiento de todos. Quiero presentarles acá este aporte que dos instituciones hacen. Un ente territorial como el municipio de Apartadó y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que se juntan para construir una sede que va a servir no solo a los habitantes de Apartadó, sino de todo el eje bananero, de todo el Urabá antioqueño colaborativo. Escuchemos a Felipe Cañizales, alcalde de Apartadó, sobre esta apuesta con el SENA. Aquí vamos a hacer una inversión en suma de 7.000 millones de pesos, de los cuales el SENA está invirtiendo cerca de 5.000 y el municipio a través del predio una inversión de 2.000 millones de pesos que va a beneficiar a más de 6.500 jóvenes, mujeres y personas de Apartadó en el año. Esto sin duda entra a impactar no solo a la población de Apartadó, sino a toda la región de Urabá. Bueno, pongo aquí un ejemplo muy general que no es precisamente lo que tiene que ver con lo que estamos hablando con Rodolfo, pero en todo caso, mire la necesidad de que siempre el interés general esté por encima. Puse el ejemplo aquí de una labor que realiza el municipio de Apartadó poniendo su lote, o sea, de su propio pecunio para el SENA, que sí está pegando en todo el país, pero no están diciendo en Apartadó. Esto solamente nos sirve a nosotros, sino a los estudiantes de todo el eje bananero. Esto es un ejemplo de capitalismo colaborativo, diría yo, ¿o qué? ¿Qué podríamos, a partir de esto, para continuar enlazados con la conversación con usted, Rodolfo? Claro, claro, Roger, es muy importante, digamos, complementar eso que tú dices con la claridad de si, bueno, esta tesis que está planteando la Constitución de 1991, esto que se ha denominado la propiedad como función social y que en otros ordenamientos jurídicos lo llaman la función social de la propiedad, que es distinto, Roger. O sea, no es lo mismo entender la propiedad como función social a decir que la propiedad tiene una función social. Son dos conceptos muy distintos. Y si usted examina, usted que es un buen abogado también, Roger, además de un buen comunicador, si usted examina el artículo 58 de la Constitución, no dice que la propiedad tiene una función social, sino que dice que la propiedad es función social. Es decir, que la propiedad no es que tenga esa cualidad, sino que la propiedad es una manera del individuo contribuir al funcionamiento, organización y operación de la vida colectiva. La pregunta es, ¿esta visión de la Constitución del 91 corresponde a tesis socialistas, a tesis comunistas o a tesis capitalistas? ¿A qué tipo de modelo ideológico
corresponde esto y es otra de las grandes, digamos, preguntas que respondemos en el libro. No es que yo le vaya a hacer spoiler a todo el libro, porque entonces ya nadie va a comprar el libro cuando salga Roger, sino dándole las pistas. Aquí es claro que el modelo filosófico económico, político económico que plantea la Constitución del 91, cuando decimos que la propiedad es función social, es básicamente alineado con una postura o una visión solidarista del capitalismo. Es decir, una función que reconoce la importancia de la propiedad privada, pero simultáneamente hace entender que la propiedad privada debe contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al funcionamiento integral de toda la sociedad. Eso es lo que en el libro llamamos el capitalismo colaborativo. Es decir, una forma de capitalismo en donde ya no es el individualismo, el egoísmo, la prevalencia del interés individual y particular, sino que es un interés individual articulado con la satisfacción del bien común. El bien común, que es un concepto tan importante y que creo que uno de los que mejor lo desarrolló fue Santo Tomás de Aquino, permitiéndonos Santo Tomás entender que el bien común es el conjunto de circunstancias en donde mi bien, mi interés está en armonía con el bienestar o interés de los demás. Maravilloso. Oiga, la Constitución Política de 1991 es medio subversiva o no, porque con todo lo que se está aquí planteando lo hace pensar a uno en que es realmente una constitución que piensa en la igualdad, que piensa en la solidaridad y que incluso trasciende esos elementos tan egoístas, tan individualistas del capitalismo, y entonces uno ahí es como la entiende como una ruptura con ciertas posturas, vuelvo y digo, egoístas, individualistas, que tiende, mejor dicho, como a socializar las cosas, ¿o no? Subversivo en el entendido que viene del verbo subvertir, que es cambiar el orden. Sí. Cambiar el orden, sí. Y eso lo que pasa es que hemos entendido a los subversivos como los guerrilleros. Terroristas. ¿Cierto? Los comunistas, a los guerrilleros que tienen una formación comunista, marxista comunista, etcétera, maoísta, en fin, ese discurso que se nos ha metido en la cabeza, pero no es cambiar el orden para que el bienestar sea, como lo plantea ahí la Constitución Política de 1991, que habla del interés general en sus principios y que habla de la dignidad humana. Entonces, ahí es que es subversiva, digo yo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Roger. Efectivamente, la Constitución del 91 subvirtió el orden en su momento, porque primero que todo, reconocer la propiedad como función social, Roger, es revolucionariísimo. Mano, yo en esta investigación sí que me di cuenta de la manera como se ha tratado la propiedad privada desde el origen de las hordas humanas, pasando por los matriarcados, los patriarcados, los grupos gentilicios, los grupos supergentilicios, la formación de las ciudades, luego la conformación de los estados, de los reinos, de los imperios, y cómo la propiedad ha venido evolucionando a lo largo de todos estos siglos, de todos estos milenios, y lo que hizo la Constitución de 1991 con esa pequeñísima aclaración de que la propiedad no tiene función social, sino que la propiedad en sí misma es una función social. Es absolutamente revolucionaria, Roger. Eso cambió totalmente el paradigma y desafortunadamente en las facultades de Derecho, de Ciencias Políticas, de Humanidades, no le enseñan a la gente la importancia de reconocer la propiedad privada y el papel que tiene la propiedad privada como función social. Eso es muy importante, Roger, porque ¿qué significa decir que la propiedad es función social? Significa que la propiedad es una forma de relacionamiento entre varios sujetos. Ojo pues, ahí ya me lo voy a meter en un asunto más filosófico. Pero le tocó decirlo en 20 segundos, Rodolfo, qué pena. Sintetícelo así porque no acaba el tiempo. Pues yo es que me emociono mucho, Roger. Vea, eso es muy sencillo. La propiedad como función social implica que, primero, para existir la propiedad debe existir otro sujeto.
Es decir, si al menos no hay otro sujeto, no puede hablarse de propiedad. En ese sentido, la propiedad permite a dos sujetos relacionarse entre sí a partir de la vinculación de esos sujetos con un objeto. Por eso, una cosa es la propiedad y otra cosa es el objeto de la propiedad. Pero ya eso será en otro programa que usted me invite para explicar con hondura este tema filosófico. Perfecto, Rodolfo Correa Vargas. Pues hombre, muchas gracias, mucha suerte, felicitaciones por su sexta producción, Propiedad Privada y Capitalismo Colaborativo. Yo creo que nos deja con ganas de leerlo. Ahí medio hizo el spoiler, pero no, lo que hizo fue realmente entusiasmarnos. Muchísimas gracias, Rodolfo, y felicitaciones. Muchas gracias, mi querido Roger, sobre todo en estos momentos tan críticos para el país, donde debemos entender que debemos compartir, trabajar colaborativamente. Somos parte de la misma sociedad y estamos condenados indefectiblemente a entendernos y a sabernos como parte todos de una misma realidad, de una misma sociedad, en donde tenemos que aprender a convivir con armonía. Con armonía, que esa es la idea. Lamentable falta de armonía vivida en esta contienda electoral que va a terminar este domingo, y que esperemos la gente tome decisiones y que la decisión no vaya a desarmonizar, sino que al contrario, finalmente el que haya ganado pues tenga la colaboración de los otros. ¿Será que sí? En medio de esta polarización, tengamos la esperanza. Muchas gracias. Chao.